días a todos por vuestra presencia en el Centro Industrial y Agrícola de Villarramiel. Es una institución con más de 115 años y en sus estatutos se recogía y se sigue recogiendo actividades de todo tipo, pero fundamentalmente culturales, en lo que siempre se hacía en el otoño-invierno cultural. Es lo que hemos venido haciendo los últimos años, cada año pues con un tipo de transmisión de cultura. El año pasado básicamente fueron exposiciones de pintores de Villarramiel y de su comarca. Este año nos hemos centrado algo más en exposición de libros y sus autores palentinos. De momento han venido 4 y bueno, pues han estado bastante correctos en toda su extensión. Pero lo que nunca falta y no debe faltar es la guía taurina de nuestro paisano y socio Vidalín, que es como le conocemos aquí. Yo casi me equivoco y muchas veces en vez de llamar guía taurina la llamo guía cultural, porque entiendo que la tauromaquia siempre ha estado en el centro nuestro, de nuestra cultura, y por supuesto no se puede separar la nación española, que fue forjadora de grandes imperios o de gran imperio, con la lengua castellana o español y la tauromaquia. Son tres elementos básicos que nunca deberíamos olvidar. Y bueno, pues lo que hemos dicho, la nación española fue un imperio, la lengua actualmente sigue siendo la tercera más importante del mundo, transmisora de conocimiento y de cultura, y la tauromaquia pues están a la misma altura. Son 500 años estas tres instituciones que han convivido y vivido juntos. Últimamente, bueno, pues quizás hay otros intereses que no quiero aquí ni hablar ni discutir, y quizás se ha quedado un poco relegada, pero yo creo que nunca deberíamos olvidarla y transmitirla a nuestros hijos. Este año, además, esta guía que nos brinda todos los años Vidalín, pues sí es más completa si cabe, porque habla de los encierros populares y, como no podía ser de otra manera, los encierros de Villarramiel ocupan un lugar preeminente. Todos conocemos que incluso en tiempos difíciles, posteriores a la guerra y demás, los encierros de Villarramiel siempre han mantenido su luz propia, unas veces con más peculiaridades hacia encierros campestre o hacia encierro, pero nunca se han dejado de mantener, aunque para ello tuvieran que dimitir algún alcalde incluso, y con problemas de toda índole, pero así fue y así se cuenta la historia. Por último, agradecer a este elenco tan importante que este año nos ha traído Vidal, de grandes profesionales de la tauromaquia, y yo simplemente hacer votos para que el año que viene y el siguiente pues siga presentando esta guía tan importante, y que además pues lógicamente tengamos el privilegio de que Vidal la quiera presentar en su pueblo y en su casino. Vidal, muchas gracias a ti y a todos los presentes, y no robo un minuto más porque los importantes sois vosotros. Gracias. Muchas gracias, Zacarías, y también quiero dar las gracias a la alcaldesa que está hoy aquí también con nosotros, y, cómo no, a los que participan hoy en esta agenda. A Jimena Vergara, que ya es un clásico de la agenda, y, cómo no, a Juan José Urquía y a Javier Hurtado por habernos acompañado, y a mi gran amigo Juan Lamarca. Y yo también quiero agradecer a todos vosotros por haber asistido a este acto, y también a 2 personas que acaban de llegar: Victorio Lobo, de Benavente, que ha sido presidente del Colegio de Veterinarios de Zamora, y a José Miguel, que se ha trasladado, y a Agapito, que se han trasladado desde Riaza, que yo me imagino que estará nevado aquello. Y por mi parte, poco puedo decir de la agenda. Esta agenda tiene una característica especial. Está dedicada a 2 grandes amigos que han sido colaboradores durante muchos años con la agenda, que han sido Julián Agulla y el profesor Pérez de Vargas, que
por desgracia han fallecido este año. Esto me obligó a decir, pues adelante, y yo la saco la agenda. Y también me animaron para que la hiciera sobre los festejos populares, y así ha sido. Hay festejos populares del toro jubilo de Medinaceli, que es el único toro de fuego que hay en Castilla y León, el toro enmaromado de Benavente, los toros en Navarra, los toros en Beas, en Baeza, que es al lado del pueblo de nuestro amigo Juan Lamarca, que él es de Úbeda. Si lo va a decir él, lo digo yo. Beas de Segura, muy cerca. Es en San Marcos, el día 25 de abril, que aquí se celebraban, yo recuerdo ir a la ría a comer la tortilla. Y los caracoles, es verdad. Bueno, yo por mi parte, también se dedica a los 50 años de la muerte de Antonio Benvenida y al último mito que hay en estos momentos en la tauromaquia, que no es otro que Morante. Y se ha creado un mito y es un gran torero que, como decía el otro día Rubén Amón, ojalá no vuelva, porque segundas partes no son buenas. Y yo creo que la afición que se ha creado y el mito que se ha creado con Morante es mejor que no vuelva, pero los dineros son los dineros. Bueno, pues yo creo, yo pienso que va a volver, esto ha sido, pero no lo sé si las segundas partes serán buenas, y lo mismo lo estropea. Y yo por mi parte nada más, voy a ceder según el orden un poco del programa a Jimena. Así que Jimena, tienes la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y gracias a Vidal por contar otra vez conmigo para colaborar con su agenda, que ya sabe que siempre lo hago con mucha ilusión. El festejo popular al que se dedica este año la agenda goza hoy en día, afortunadamente, de muy buena salud. Y eso yo creo que es debido, de manera primordial, al poder que tiene el toro de atrapar a todo aquel que se acerca a él, bien sea a quien lo cría, a quien se pone delante de él frente a frente, a quien juega con él en la calle o simplemente a quienes lo admiramos y lo contemplamos. Son muchas y muy variadas las maneras que tiene el toro de atraparte, bien sea en el campo o en las diferentes manifestaciones que tiene la tauromaquia. Pero yo creo que precisamente el festejo popular es una de las maneras más directas que tiene de hacerlo, por varias razones. Porque muchas veces es sinónimo de celebración y de fiesta, porque el toro comparte la calle con la gente y porque representa también a veces ese instinto ancestral que ha sentido siempre el hombre de enfrentarse a la fiera a su paso por los pueblos y por los campos, camino de algún lugar donde encontrar su destino. En cada pueblo y en cada fiesta, el festejo popular conserva su esencia y la manera de vivirlo de sus gentes, que se ven unidas por una emoción que muy probablemente muchos de nosotros hayamos podido vivir en nuestras fiestas de San Bartolo al sentir la presencia de los animales bravos en nuestras calles. Y resulta asombroso analizar la enorme variedad de manifestaciones y versiones distintas que tiene el festejo popular a lo largo de la geografía taurina, desde los clásicos encierros a campo abierto y encierros urbanos como los que disfrutamos aquí, hasta espantes, roscaderos, concursos de cortes que hoy tienen un tirón importante en las plazas de toros. Y creo que en este punto es importante resaltar la labor que hacen los ganaderos criando el toro bravo y también el trabajo que hacen los ayuntamientos, que ponen todo su esfuerzo en tratar de superar la enorme cantidad de trámites que son necesarios para que un festejo de tal calibre vea la luz y que con su esfuerzo contribuyen a conservar todas estas tradiciones que tanto nos gustan y que tanto nos unen. Es evidente que el festejo popular y la afición al festejo popular está creciendo cada vez más. Y uno puede preguntarse a qué se debe ese florecimiento tan grande. Y creo que, como he dicho antes, el motivo principal es el poder que tiene el toro en sí mismo.
Pero también existen otras razones fundamentales que son importantes y hay que tenerlas en cuenta, como por ejemplo que el festejo popular creo que es asequible tanto económicamente como emocionalmente un poco a todos los públicos, porque es más liviano y más amable que una corrida de toros. Y también creo que es importante el hecho de que esté ligado a las fiestas de los pueblos, porque por una parte al ser humano eso le gusta mucho y también crea ese sentimiento de unión del que hablaba antes. Y en definitiva, el festejo popular reúne una serie de sentimientos que hacen al ser humano sentirse vivo, porque es emoción en estado puro, es ilusión, diversión y también miedo. Y todo eso son unos pequeños trazos de un boceto de lo que puede llegar a ser la tauromaquia en su conjunto. Y es un magnífico preludio de la seriedad del rito taurómago, aquel que verdaderamente reúne algunas de las pasiones más profundas que puede sentir una persona y que une los dos extremos de la vida y la muerte. Ambas son dos caras de una misma moneda, y puesto que son dos versiones diferentes de una misma cosa, creo que nosotros, como aficionados que somos, tenemos el deber de intentar cuidar tanto lo uno como lo otro. El festejo popular, por la importancia que tiene en sí mismo y porque es una fuente importante de afición y sustenta en gran medida la tauromaquia más seria. Y las corridas de toros, porque evidentemente la muerte del toro bravo en la plaza es lo que justifica todo lo que hay a su alrededor. De nada sirve que crezca la afición al festejo popular si luego esa fuerza no se refleja en las plazas de toros, que es donde la tauromaquia alcanza verdaderamente su razón de ser. Y creo que debemos intentar buscar la manera de que verdaderamente el festejo popular sea una fuente de afición a la tauromaquia en su conjunto. Y no creo tampoco que sea necesario que todo aquel que vaya a un encierro luego se quede en una plaza de toros a una corrida. Pero sí que creo que el festejo popular puede y debe ser en muchos casos el primer escalón para aprender a respetar el conjunto de la tauromaquia, porque lo uno no existe sin lo otro y no tiene sentido una cosa sin la otra. Y por eso mismo tenemos que tener siempre muy presente cuál es el fin último para el que se cría con tanto esfuerzo durante 4 o 5 años un toro de lidia, que es precisamente su muerte en la plaza de toros. Esa es la esencia de la tauromaquia, la solemnidad del rito. Pero es que a la inversa pasa exactamente lo mismo, porque para que eso exista, que es lo que a algunos y a mí personalmente me apasiona, también son necesarias otras manifestaciones de la tauromaquia más coloristas y más festivas, porque eso es lo que la enriquece. Y esa variedad, esa riqueza, es una parte muy importante de la enorme grandeza de esta maravilla tan grande que es el toreo. Muchas gracias. Muy bien, Jimena. Aquí debutaste en la agenda hace 4 o 5 años, ¿no? 5 años, cuando todavía estaba en el cole, ahora está en la universidad. Jimena, enhorabuena, un año más. Bueno, yo primeramente acabo de ver, está aquí mi cuñado, el mejor, y mi hermana. Ahora dice que soy el único. Bueno, también acabo de ver entrar a mi primo Pencho y su señora. Gracias, Pencho, por venir. Venga, pues tiene la palabra mi amigo Juan José Urquía, que también quiero dar las gracias a su querida esposa que venga aquí a mi pueblo. Juanjo ya le ha dicho a la alcaldesa que lo mismo se va a replantear el venir aquí a vivir aquí. Así que, Juanjo, tienes la palabra. Presidente, buenos días. Compañeros de mesa, Vidal, señoras y señores, buenos días a todos. Es un placer estar aquí de nuevo. Y sí, se lo he dicho a la alcaldesa. La he engañado un poquito, pero me ha pillado. Digo, ya me he empadronado. Dice, no, yo regulo los empadronamientos. Digo, pues me ha pillado totalmente. Vidal, enhorabuena. La 32. La 32 obras de arte, ¿eh? Es que es una maravilla. Y encima este año he elegido un tema que, bueno, lo ha explicado perfectamente Jimena,
Me ha dejado mi charleta a la mitad del recorrido porque lo ha dicho prácticamente todo. Y entonces, bueno, pues es una maravilla el que hayas elegido además este tema. Un tema que, bueno, que muchas veces se habla de tauromaquia, pero ¿y el festejo popular? Es importante. Es gran parte también de la tauromaquia y muchas veces ha provocado a que llegue al espectáculo taurino. Entonces, bueno, pues esa es un poquito la historia, pero yo te felicito, Vidal, lo vuelvo a repetir públicamente. 32, tela, ¿eh? Es que es una cosa. García Lorca decía que los toros son la fiesta más culta del mundo, incluyendo los ritos y juegos donde el toro se agrupa todo lo popular. La fiesta más culta del mundo. En cuanto a los festejos populares, en España se hacen alrededor de 20.000 por temporada. También es una cifra importante. Y bueno, estas celebraciones constituyen una de las expresiones culturales más arraigadas del país, donde el toro bravo y la tradición van de la mano para dar forma a un espectáculo lleno de historia, emoción y pasión popular. Cada festejo posee sus propias características según la región y el tipo de ganado, referido a toro, vaquilla, suelta, toro enmarmado, y a su origen histórico, que también juega una parte importante, aunque se hayan ido adaptando las tradiciones a los momentos actuales. Desde encierros urbanos hasta las sueltas y exhibiciones rurales, cada evento refleja la relación ancestral del ser humano con el toro bravo, importante, siendo herederos directos de los antiguos juegos taurinos que inspiraron la tauromaquia moderna. En este caso, Vidal, al proponer los espectáculos, las fiestas populares en la agenda, pues se habla del toro jubilo, Riaza, Benavente, Navarra, Beas. Hay una serie de localidades donde se reflejan en la agenda con la historia correspondiente. Arganda también hace una reseña importante. Y bueno, en cuanto a la agenda, yo no tendría mucho más que decir porque, bueno, Jimena ha estado perfecta. No hay más, ¿para qué vamos a repetir todo lo que ha dicho ella, no? Pero a mí me ha provocado un poquito. Me ha provocado un poquito porque ha hablado del toro bravo. ¿Sabías que España esconde un tesoro ecológico único en el mundo? ¿Te has preguntado alguna vez quién es el guardián del ecosistema verde de la dehesa? Nadie te ha contado que en España existen más de 250.000 hectáreas de alto valor natural que se mantienen por y para un solo animal. Y que gracias a eso hemos evitado que se talen cientos de miles de árboles y que se extingan otras especies. ¿No te has parado a pensar quién custodia el mayor legado genético animal de España? Cuando miras por la ventanilla del coche y ves toda esa biodiversidad, ¿en quién piensas? Si conoces la respuesta, bravo. Bravo por el desarrollo sostenible. Bravo por la gestión medioambiental desinteresada. Por el empleo verde. Por quienes fijan la población de la España vacía. Bravo por unas fincas que aportan el doble de valor ecológico que económico. Por quienes custodian una raza autóctona. Por quienes apuestan por cultura contra viento y marea. Bravo por los guardianes de la fórmula secreta de una raza única en el mundo. Por el amor a la naturaleza como filosofía de vida. Bravo por estos hombres y mujeres de campo que dan su vida por la bravura. La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia es la Casa del Toro Bravo. Importante. Vaya tela, la descripción del toro bravo que nos hace el autor,
la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que es uno de los libros genealógicos donde están agrupados una serie de ganaderías de Bravo. Entonces, claro, pues es una descripción perfecta en todos sus aspectos. Cuando Vidal propone esta agenda, tenemos también una noticia que nos dice que Florito se va a despedir. Y Florito se ha despedido de la Plaza de Toros de Madrid. Bueno, yo lo dije el otro día, le dio un homenaje el Círculo de la Dinastía Bienvenida. Yo he estado 28 años en la Plaza de Toros de las Ventas, me gusta el ganado bravo y observas. En los corrales tiene magia. Es un hombre que tiene magia, que hace unas cosas con el toro bravo impresionantes. Pero en los corrales y en el ruedo. Muchas veces se le ha visto, pero como Vidalín me dijo, haz un artículo, yo lo he hecho y también me he permitido traerles una de sus actuaciones que igual que me ha pasado con este vídeo, que cada vez que lo veo me emociono. Yo cuando lo veo actuar y veo este vídeo también me emociono. Es una devolución. Yo he tenido la suerte de compartir con don Juan Lamarca presidencia y hemos compartido la época en donde en Madrid en San Isidro se llegaban a devolver del orden de los 20 toros. Era durísimo, pero el ganadero mejora muchísimo, la ganadería mejora muchísimo, se ha seleccionado, la sanidad es mucho más intensa ya y se hace todo, bueno, todo evoluciona y todo va mejor. Pero en aquellos momentos había situaciones donde bueno, pues había que tomar decisiones y era el tema de defender y de estar a favor del espectador. Voy a contar una anécdota. Florito, su afición a los toros es gracias a uno de Villarramiel, a Felicísimo Tejedor, porque su padre estaba de conserje en la Plaza de Talavera y él siempre me lo ha dicho, dice, yo toda afición, Felicísimo Tejedor fue el que me hizo y me animó a seguir esto. Y antes de ceder la palabra a ti, a Javier Hurtado, quiero primeramente agradecer al cura que está aquí, porque esas imágenes que está grabando la van a ver va a tener más de 1000 visualizaciones de todos los pellejeros que están en el Goibar, en Eibar y en muchos sitios. Y también quiero agradecer al defensor del pueblo, al defensor o al procurador del común, a Tomás Quintana, que a ver si nos defiende de ese ministro que tenemos, que él sí que es un animalista, pero él es un animal. Y nada más. Tiene la palabra mi querido amigo Javier. Bueno, yo también les saludo. Buenos días a todos. Es un placer venir a Villarramiel después, yo creo que de 50 años. Y vine precisamente a un encierro, que es de lo que trata la agenda taurina. Felicito a mis predecesores en la palabra, porque tanto Jimena como Juanjo, pues lo han hecho a capela. Yo me voy a guiar ya, como estoy ya mayorcito, me voy a guiar de un playback. Y por eso me he traído unos apuntes. Ellos han hablado, Jimena, de los encierros populares, que indudablemente, yo siempre digo, si algún día desapareciera las corridas de toros en plaza, siempre nos quedarían los festejos populares. Porque las corridas de toros devienen precisamente de ellos, y si murieran las corridas, pues lo último en morir serían los festejos populares. Ha dicho una serie de cosas, pero le ha faltado un detalle de por qué son más importantes, por qué tienen más público, por qué se celebran muchos más festejos populares que corridas de toros. Se te ha escapado decir que por pasar por taquilla hay que dejar una leña y los toros están muy caros. Y el festejo popular, que yo no digo que salga barato, pero ya es algo que o bien se ocupan de ello los ayuntamientos, igual que destinan un presupuesto a los cohetes, a los fuegos artificiales, pues también destinan, ¿por qué no?, una partida presupuestaria a los festejos populares para organizar un encierro, unas vaquillas y demás. Entonces, claro, eso convoca, el poder de convocatoria que tiene es tremendo,
porque no solamente viven la festividad del patrón, la patrona, en fin, lo que se celebre en la localidad, sino que es un reclamo para los pueblos limítrofes y otras capitales. Y ese no costarte dinero hace que la gente, además, tienes la posibilidad de participar, porque los jóvenes valientes pues o corren el encierro, o hacen recortes, o en fin, incluso chicas también, porque no es una cosa que solamente le ataña o de las que participen los caballeros. Cuando yo era chaval, sí, había muy pocas chicas que se tiraran. Ahora, si veis los encierros de Pamplona, pues hay un montón de chavalas corriendo. Pero bueno, ellos han hablado de los festejos populares y Juanjo, sobre todo, se ha centrado en el toro, que indudablemente es lo que mueve esta fiesta nuestra. Yo, recordando a Francisco Umbral, cuando le llevaron a la televisión, Mercedes Milá creo que fue, y le hizo 1000 preguntas de 1000 cosas, pero él le iba a presentar su libro y terminó diciendo: yo he venido aquí a presentar mi libro. Vidal ha venido aquí a presentar su agenda. Y yo voy a hablar más de la agenda. La agenda taurina es la culminación lógica de una secular tradición. ¿Por qué? Porque sus antecedentes son los almanaques y los calendarios. Estas obras, almanaques y calendarios, datan del siglo XIX y como mucho de el primer tercio del siglo XX. Hubo almanaques que eran almanaques generales y que hacían pequeñas referencias taurinas. Hablaban de las fiestas patronales que se celebraban con toros, daban las fechas en las que había aquellos festejos. Hubo también calendarios que incluían días de toros en determinadas villas o villorrios, y hubo hojas volanderas que anunciaban corridas muy concretas. La evolución, con el paso del tiempo, nos llevó del cartel suelto al calendario anual, y después llegó el almanaque general, que ya se concreta en un almanaque taurino, que es, por así decirlo, el padre de la agenda taurina. A finales del XIX y de las primeras décadas del XX, como digo, fueron estos almanaques. Aparece la agenda. Los almanaques tenían también sus secciones. Había efemérides, había anuncios de carteles de toros y demás. Pero la agenda incluye ya en sus páginas el calendario de las ferias, datos técnicos sobre las plazas de toros, los récords que se van sucediendo y artículos de fondo. Además, la agenda taurina tiene un espacio amplio para anotaciones. La agenda ya no es solo una obra informativa, sino una herramienta de seguimiento personal de la temporada para aquellos aficionados que la adquieren y la quieren dar una utilidad. Viene a ser, pues, un libro de memoria con doble función, con un antes, porque te dice lo que va a venir, ya sabes lo que viene, y con un después, que es cuando tú anotas, después de ver una corrida, por ejemplo, pues dices, fulano cortó las orejas, se indultó un toro, etc. La agenda, o por más decir, las agendas editadas por Vidal, son fuentes históricas para estudiar carteles de toros, temporadas completas y también la evolución que va sufriendo el toreo. Es de las pocas agendas que ha habido la más longeva. Juanjo ha dicho ya la edición número 32. Y es la que más está resistiendo la era digital, por razones que van mucho más allá del papel. Es decir, estáis viendo cómo los periódicos desaparecen de los kioscos. Ya todo se ve en el teléfono o en el ordenador. Las revistas les pasa lo mismo. Revistas taurinas, creo que de las muchas que ha habido a lo largo de la historia del toreo, pues la que edita, no sé si es un ejemplar al mes, una recopilación, aplausos, pero las demás han desaparecido. Nos queda la agenda, y queda porque es estructura, es función y es cultura.
Por diversas razones, la agenda taurina no compite con lo digital, lo complementa. No tiene necesidad la agenda de decirte lo que pasó ayer en la Plaza de Toros de Sevilla o de Madrid. No busca ser la más rápida, sino ser la más completa y estable. La temporada taurina no se consume en tiempo real, sino en perspectiva. Y la perspectiva nos la da el paso del tiempo. El toreo no es solo actualidad, es memoria. Y por eso la agenda gana valor con el tiempo, porque se guarda, se relee, si se quiere, y se colecciona. Y muchas acaban siendo archivos personales. Por ejemplo, en la de este año, lo que decía Vidal antes. Es el archivo personal, la agenda del 25, porque es el año en que Morante se quita el añadido y queda la incógnita de si vendrá o no vendrá. Yo en ese sentido soy partidario de que no venga, porque será la manera de que permanezca como un mito y no estropee lo que han estropeado muchos toreros con distintos regresos, ya no digo uno, sino varios. Esas idas y venidas lo único que hacen es desprestigiar. Y en el mundo del toro, pues se podría comparar como con el fútbol. O sea, a nadie se le ocurre ver un jugador que se quite de jugar con 34 años y pretenda hacerlo con 39, volver. No, ¿por qué? Porque la suma de años te restan fortaleza, te restan agilidad, te restan condiciones para seguir. Y no pasan en balde. Y los cocidos se van agarrando al riñón y uno va ensanchando y la figura se estropea. O sea, mucha gente recuerda el caso de Antoñete, pero bueno, vamos a decir que Antoñete fue un caso único y Antoñete ha sido Antoñete cuando ha vuelto los últimos años de su vida en Madrid. Fuera de Madrid no ha sido nadie, porque yo seguí las temporadas de Antoñete. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo. Por eso, esta agenda en el año de la despedida de Morante, pues tiene ese valor. La agenda mezcla información, mezcla opinión y diversos escritos. Y esa es una de las claves mayores, porque no solo incluye datos, esos artículos de opinión son ensayos breves, algunos, de firmas conocidas, y entonces es una agenda que habla, no es una agenda muda. ¿Por qué habla? Porque hablan los que escriben en ella. Y tú lees esas páginas y estás oyendo hablar a la agenda. Y crea pertenencia, porque pertenece a una comunidad de aficionados al toro, amantes de la tauromaquia. La agenda taurina es, por tanto, un símbolo cultural para nosotros. Y por eso se regala, por eso se hereda y por eso se conserva en las estanterías. Es una colección que merece la pena, 32 ejemplares, tenerlos como se tiene el Cosío. Es una agenda con muchas secciones, es una agenda que quien la hace, en este caso el amigo Vidal, la hace con vocación, no con algoritmos, no es inteligencia artificial, está dirigida con criterio, con continuidad en el tiempo y responsabilidad histórica. No es un producto industrial, es casi un oficio editorial. La agenda taurina del amigo Vidal Pérez apareció en 1994 y todavía la edita hoy. Hablábamos antes de los festejos populares. Hay algunas obras, no son agendas, pero son anuarios. Yo sé de uno que se edita precisamente en una zona de festejos populares que es Val d'Uixó, en Castellón. Allí sí que editan un anuario, no es agenda. Hace 3 años, me parece que fueron ya 3 años, Vidal, que me dijo, corto, Javier. Y eso me llevó a mí a decirle, bueno, pues si vas a dar carpetazo a la agenda, vamos a hacer un reportaje para televisión, vamos a darle un entierro digno. Y efectivamente, hicimos el reportaje, pero yo al año siguiente veo que Vidal edita la agenda y digo, me has engañado miserablemente, me haces ser Pedro Sánchez. No, por Dios.
¿Qué ocurrió? Bueno, pues que efectivamente le daba cosa cerrar la vida de la agenda, enterrarla, y habló con Julián Agulla, que en paz descanse, que por cierto, este año también la agenda lleva un recordatorio suyo, porque Julián ha sido un hombre encantador, compañero, buena gente, trabajador, y a Vidal le ha ayudado a hacer la agenda muchos años. Le iba a haber ayudado también este 2025, pero justo el día que empezaba San Isidro falleció de un infarto. Bueno, pues desde hace ya más de 3 décadas, la Agenda Taurina viene siendo mucho más que un libro anual. Es un ejercicio por parte de Vidal de constancia, de memoria y de fidelidad al toreo. Detrás de esta agenda hay un aficionado cabal, amigos, de los que entienden que la tauromaquia no se sostiene solo en los ruedos, sino también en el cuidado de sus registros, de sus nombres y de sus fechas. A pesar del peso de los años y de las dificultades propias de los tiempos que estamos viviendo, Vidal continúa sacándola adelante año tras año. Y esta obra necesaria, consciente de que cada edición no es solo una obra nueva, una agenda diferente, sino un eslabón más de una cadena que no debería romperse. Su esfuerzo no responde al afán de protagonismo, él no busca nada personal, sino que es un compromiso silencioso con la cultura taurina y con los aficionados, que encontramos en estas páginas un punto de referencia y un lugar donde fijar la memoria de cada temporada. Afortunadamente, parece que ha encontrado a quien recoja el testigo, sus hijos, y un periodista de Madrid, que va a ser el que va a llevar un poco la línea de la agenda, aparte de seguir con Jimena como colaboradora, que no puede faltar, y va a seguir, como digo, la agenda saliendo al mercado. Bueno, al mercado. No se vende en los mercados, no sale en las editoriales, no es el bestseller Planeta del amigo Juan del Val, pero la agenda tiene quien se ocupe de ella y son efectivamente los aficionados al toro. Vidal sabe que esta agenda taurina, que es hija suya, no le pertenece del todo, pertenece a una tradición y a un futuro que merece seguir teniendo quien lo escriba. Y ese gesto quizá es el más difícil, pero también el más noble, pensar en que la obra va más allá de uno mismo. Y quien así actúa, amigos, merece sin duda palmas y vítores de los aficionados al toro. Gracias, Javier. Vaya estudio y vaya, es lo mejor que he oído sobre la agenda. No es verdad, pero la verdad es que gracias a todos a más de los de 600 colaboradores que he tenido, todos gratis et amore, si no hubiera sido, exceptuando 2. Que ya lo sabéis. De infausta recordación. El primero. Pero gracias a ese le di la mano y tiré adelante. Me cobró 450.000 pesetas, un pastón en 1994. Pues gracias a él dije, el año que viene no te necesito para nada. Y me la prologó nuestro querido alcalde, José María Álvarez del Manzano. Pero y gracias a los más de 600 colaboradores que han participado. Y a los que tengo que agradecer es a esos y a los aficionados. Y también hoy lo voy a decir. Nada al mundo del toro, a los profesionales del toro. Ni a toreros ni a ganaderos, exceptuando un ganadero, al Currucén. Y tiene la palabra... Dicho queda. Dicho queda y lo que me sale del alma, porque es que me consume, porque lo único que he querido defender con esta agenda es la tauromaquia a través de la cultura. Y al final les defiendo a ellos, a los ganaderos, a los toreros y a los profesionales. No han sido agradecidos con la agenda. Juan. Bueno, buenas tardes,
señores, señores. O buenos días, que todavía no hemos comido. Pero bien, lleva razón nuestro querido amigo Vidal. Primeramente hay que felicitarle. La felicitación es continua, permanente, en cualquier momento, lugar y hora. Pero que, bueno, primeramente le digo que le estoy agradecido por estar en Villarramiel. Yo soy nuevo en esta plaza, como si lo fuera Sebastián Palomo Linares en aquella famosa película de aquel gran torero. Pero gracias a Vidal, natural de aquí, que aunque yo lo conocía un poquito porque se pone muy pesado hablando de su pueblo, las cosas como son, sobre todo para bien, para su propia satisfacción y para el pueblo. Y habla siempre con mucho orgullo, lo representa con toda naturalidad y sinceridad. Y yo estoy seguro de que ustedes también se sienten muy orgullosos en Villarramiel de contar con un natural como un nacido aquí, como es Vidal Pérez Herrero, porque le da prestigio, le da difusión y sobre todo el orgullo que muestra siempre en privado y públicamente de pertenecer a Villarramiel. Bueno, y lo de la agenda, pues claro, una felicitación continua porque es una aportación a la cultura de la tauromaquia, que ya ha quedado muy bien descrita por Javier Hurtado, las motivaciones, el desarrollo, las conclusiones y la acogida que le da a lo que es el mundo cultural del toro. Y luego lo ha apuntado muy bien Javier Hurtado, que como siempre, cada vez que habla o escribe, supone una lección magistral de su profesión de periodista. Ahora, muchas veces para encontrar un periodista de verdad hay que reconocerlos como los toros, son reconocimientos facultativos, ¿no? Pero le cuento una anécdota, vamos, una vivencia. Javier Hurtado, un afamado y prestigioso locutor de televisión, lo que se le conoce por su imagen, por su locución en retransmisiones televisivas, que todos sabemos cómo son. La imagen es la que manda y el comentario el que complementa. Pero nadie le conoce como locutor de radio, como comentarista de radio, porque aquí en España nunca lo he hecho. Pero hemos tenido la suerte de compartir ferias en América, siendo integrante del Círculo Torino Amigos de la Dinastía y Bienvenida, donde conseguimos, a petición del público, como la Vuelta al Ruedo de los Toreros, fundar sedes del Círculo de Bienvenida en distintos países hispanoamericanos, ¿no? Entre ellos Venezuela. Y hemos estado en la Feria de Mérida y en la Feria de San Cristóbal, en el Táchira, y la locución es muy importante allí. En cualquier manifestación pública, evento público, y en los toros también, naturalmente, en cada corrida habrá 8 o 10 emisoras retransmitiendo y con un grupo de locutores. Ya sabe, como ustedes conocerán, la habrán visto a través del ciclismo, del Tour, cuando los ciclistas colombianos, o retransmisiones que hayan escuchado de César Rincón en Colombia, el énfasis, la riqueza del lenguaje que tienen por allí, yo de verdad que lo echo de menos aquí, la vocalización, y es una maravilla. Bueno, pues en ese ambiente, en ese enclave, con ese grupo de periodistas, Javier Hurtado retransmitía las corridas de toros. Allí las corridas de toros duran muchísimo, mínimo 3 horas. No es porque se extiendan mucho los toreros, que a veces la gente quiere que tore más y más y más, como pasa en México, pero es porque los tiempos muertos se hacen muy largos, entre toro y toro, los arrastres. Luego la gente está allí en plan festivo y tal y cual, ¿no? Bueno, pues digo que duran mínimo 3 horas. Pues ese tiempo, aparte de comentar a Lidia, como periodista, como comentarista, como aficionado que es, luego esos tiempos muertos hay que cubrirlos de alguna forma. Bueno, pues yo me llevaba esas corridas en mis auriculares, la única vez que yo me he llevado auriculares a los toros, únicamente cuando retransmitía Javier Hurtado. Y eso era una delicia, era un magisterio de locución, de conocimiento, de historia, de criterios sobre lo que estaba ocurriendo, de descripción de lo que estaba ocurriendo, de suertes, de estilos, rememorando épocas o suertes similares, toreros antagónicos o no antagónicos sobre lo que estaban actuando, semejanzas, metáforas, en fin, una riqueza. Así que lo dejo dicho y me satisface muchísimo decirlo porque tenemos una figura como Javier Hurtado. Así que te agradezco mucho por los buenos ratos que me haces pasar. Además, luego un amigo, es más bueno que el pan, como Vidal, que es más bueno que el pan. Decía un amigo nuestro, Pepín Cabrales de Cádiz, que tiene más gracia que la más, dice, Javier, es para comérselo. Es para comérselo. Aquí tenemos dos comidas buenas, con Vidal y con Javier Hurtado.
Y bien, pues fíjese, no es que me cause sorpresa de que un joven, o una joven en este caso, hable con esa afición, como Jimena, esa oratoria, ese buen criterio, ese sentimiento de aficionada de verdad, de verdad. Sí, señor. Se ve que lo ha vivido. Yo conozco aficionados muy buenos que se han hecho a través de la lectura, o de algunas costumbres, o de compañía. Pero el que lo ha mamado, y se ve que Jimena ha mamado su afición a los toros, eso se nota cuando brota con la expresión oral. Eso es así, ¿no? Y bueno, pues y además se agrada mucho que sea una persona joven como ella. Porque ahora mismo ha habido una explosión en los últimos años de asistencia de jóvenes a los toros, y ella ha apuntado algunos razonamientos, algunos motivos de los que por qué ha cuidado a tantos jóvenes a los toros. Y es verdad. Hombre, en la plaza de Sevilla y de Madrid los jóvenes nunca han ido a los toros. Cogemos imágenes antiguas de los abonos de la Feria de Abril de Sevilla o de San Isidro, y va gente mayor, pero no es que no haya afición entre los jóvenes, que luego la han desarrollado en otros ambientes, en otras cosas. Es porque los abonos son caros. No es que la entrada en sí sea cara, pero como se compran abonos, que son 30 corridas, pues es un desembolso importante. ¿Quién tiene los abonos? Los padres. Los padres dicen, niño, tú vete a otro sitio que yo vea los toros. O si no, en plan comercial o empresarial, pues se lo dan en plan familiar al cuñado, por ejemplo, que siempre hay algún cuñado pidón, o en plan comercial, para muchas empresas se lo dan a los clientes, ¿no? Es decir, que los jóvenes, por cuestión económica, no tenían acceso. Pero ahora es verdad que se han hecho unas promociones de mejores precios, incluso entradas gratuitas arriba por las andanadas, y la aluvión de jóvenes se está dando en Madrid y en muchísimos pueblos. Los pueblos nunca han faltado por la cosa de la farra y la juerga y la peña tal y cual, pero bueno. Y eso también yo creo que es un modo de rebeldía, porque socialmente la juventud parece que está despertando ante tanto engaño, ante tanta vileza, y yo creo, y yo hablo con muchos jóvenes, y yo analizo también las situaciones sociales a través de distintos factores y fuentes, y yo creo que los jóvenes se han dado cuenta de que una cosa tan atacada, tan perseguida, con tanta hostilidad como es la fiesta, las corridas de toros, la tauromaquia, dice, coño, es que no somos libres aquí, es que nos van a imponer también el no ir a los toros. Entonces están ejerciendo un derecho de juventud, de reacción, de un canto de libertad, es el derecho de ir a los toros, el derecho de pensar en el aficionado y el derecho de amar a la tauromaquia. Y eso también influye muchísimo. Y Jimena es un reflejo, quizás no de las razones que yo he puesto en total, pero que sí que en general la juventud yo creo que obra por esos estímulos. Precisamente don Zacarías, así que enhorabuena Jimena, que también es para comértela. Para comérsela, como decía Pepín Cabrales, con todo respeto. Y don Zacarías, es don Zacarías, ¿verdad? Zacarías. Bueno, pues don Zacarías. Es que yo digo don Zacarías y ya hemos terminado. Ya está. Pues efectivamente ha hecho alusión a la tauromaquia como un elemento común español, de la identidad española, y ciertamente es. Y ha aludido pues que España lo que ha sido un imperio. Ahora el único imperio que queda es el del mal, por lo que estamos padeciendo, de hace tiempo ya, no de ahora solo. La lengua como elemento de unidad, efectivamente la lengua. Pues tanto el imperio que no existe, salvo el del mar, y la nación, entonces la lengua y la nación, que han sido fracturadas, es muy difícil pensar en la nación española como unidad y como integrante de un pueblo. Es muy difícil. Entonces, lo que hemos visto es que la lengua, el uso de la lengua ha sido y es totalmente fracturado, ya ha dejado de ser como un elemento de unidad entre la patria española. Vemos cómo territorialmente la unidad territorial ha sido fracturada. Entonces, muchas veces pensamos que aquella frase tan querida por mí de la rica diversidad de las tierras de España, pues yo creo que lo que vemos es la rica hostilidad entre las tierras de España. Bueno, pues a pesar de todo eso, es la tauromaquia, a pesar de la persecución que sufre, la hostilidad, el acoso con tentativa de derribo, la tauromaquia, yo creo que, en mi opinión, modesta opinión, es el único elemento de unidad. Ahora en vez de unidad, se refieren a esta gentuza, elemento de cohesión.
Bueno, pues si ponemos elementos de cohesión para ver la tauromaquia, los toros, las corridas, los festejos populares, yo creo que de esta España desintegrada, lo único que queda a mi criterio de cohesión, de unidad, en algunos sitios bastante afectada, es los toros, en todas las regiones de España. Y sobre todo a través de los festejos populares. Porque hay sitios donde ya no hay toros, por ejemplo en Cataluña, esa perversidad que cometieron, esa ilegalidad que cometieron, que ha surtido efecto, no hay corrida de toros que no están prohibidas, porque aquella prohibición fue fue desestimada por el Tribunal Constitucional, y entonces la fiesta en Cataluña no está prohibida. Lo que pasa es que ahora los empresarios no se atreven a dar corrida en Cataluña porque serían perseguidos por la autoridad política, con grave perjuicio para sus intereses privados, públicos y lo que fuera. No sé, ¿no? Pero en Cataluña sí existen encierros y existen el toro de las calles. Eso no, festejos populares, en fin. Pues en eso estamos, que me reafirmo en que también hay que valorar la existencia de la tauromaquia como un elemento inequívoco de identidad española y que es lo que subsiste en esta España desintegrada, desestructurada y de una nación ya prácticamente destruida. Pero en fin, bueno, pues todo eso lo recoge nuestro amigo Vidal en la agenda, toda esa cultura, todas esas realidades, y nuestro amigo Juanjo, el veterinario de la Plaza de Toros de las Ventas durante tantísimos años, que claro ha destacado muy justamente la función y la valía y la importancia que ha tenido nuestro amigo Florito, corralero de las ventas, mayorero de las ventas y domador de las ventas, que quizás la magia que se refiera don Juan José Urquía, es el fruto del trabajo, denodado trabajo que emplea Florito en la doma de sus bueyes. Además los cría. Él tiene ganadería propia de bueyes, y muchos de bueyes en muchísimos sitios, ¿no? Y efectivamente, si Florito ha sido un elemento importante para mantenerse el prestigio de las ventas a través del toro, porque lo fundamental es el toro, en la tauromaquia, su corrida de toros, en sus expresiones artísticas, culturales y populares, pero también hemos de lamentar que en muchos sitios el toro ha bajado mucho, o se mistifica la lidia, o por falta de integridad, por falta de autenticidad, pero en Madrid se mantiene el toro. Y el mérito no es solamente de Florito, es más, Florito es un complemento. El mérito es de un público que tiene un criterio, que tiene sentimiento de importancia de la categoría de la Plaza de las Ventas, como tribunal del toreo. A Sevilla se dice, se puede decir que es un templo del toreo porque adora a los toreros, se mueren allí por los toreros, desde que hacen el paseillo, ¿no? Pero Sevilla, Madrid juzga, valora y decide y resuelve. Entonces se puede estimar como un tribunal del toreo. Pues muy bien, un tribunal supremo, pero siempre que haya toro, y el toro es el que manda ahí. Bueno, pues, ¿a qué se debe el mantenimiento de ese prestigio de la venta a través del toro? Pues a los equipos veterinarios, equipos extraordinarios, he estado muchísimos años ahí en funciones gubernativas de presidencia de corrida de toros, y pues ha habido presidentes que con buen criterio pues han coordinado muy bien los dictámenes, y han asumido los dictámenes veterinarios, y yo no recuerdo, tantísimos años allí, que se hayan protestado muchos toros por falta de trapío en el ruedo. Se habrá sido una cosa circunstancial, pero más que por la falta de trapío en sí, ¿verdad, Juanjo? Ha sido por la falta de colocación, porque todos los toros no son iguales. Hay toros que suben, otros que bajan, uno con más cara, otro con menos cara, siempre de lo que debe ser lo aceptable para probarlos, ¿no? Pues a lo mejor los lotes alguna vez pues no lo han hecho bien y un toro en vez de salir entre los tres primeros ha salido el cuarto o el quinto, cuando por delante han ido toros con más cuajo, ¿no? Entonces, ese contraste lo han achacado a falta de trapío, cuando en sí no es falta de trapío, porque si ese toro sale entre los tres primeros, pues la gente no ve un contraste entre uno y otro, ¿no? Que no es ánimo de engañar a la gente, es que todos los toros no son iguales. Por eso digo que el criterio y concepto, la homogeneidad que vive de criterio entre el presidente y veterinario, con ánimo de cumplimiento reglamentario, que es muy importante, que yo no estaba allí como un aficionado, es que somos responsables, hemos sido responsables como cumplidores de nuestro deber, que es la aplicación de leyes y reglamentos para un festejo que está
que está reglamentado y tiene la tutoría legal de una ley de máximo rango, como es la ley de potestades administrativas en materia taurina. En fin, que yo le he hecho un aplauso de verdad a Juan José por lo que representa de los veterinarios de las ventas. Bueno, que me ha dicho Vidal que clausure yo el acto y al final nos van de aquí hasta la cena, los 3 avisos, ¿no? Bueno, pues concluyo rápidamente. Nosotros, los que no somos de aquí, todos pertenecemos al Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida, que con tanta asiduidad lo recoge Vidal en su agenda sucesiva, pero no es por amistad. Es que nuestra asociación, que se creó hace precisamente 25 años con Ángel Luis Mejía Bienvenida, que en paz descanse, pues ha tenido expansión, ha tenido mucha actividad, ha tenido participación y sobre todo encarnando lo que se llama el asociacionismo taurino, que es importantísimo. Esto que dice Vidal de que los taurinos no han comprado una agenda, bueno, pues los aficionados implicados en la defensa de la fiesta, en la defensa de la cultura y en mantener la llama viva de la fiesta cuando no hay toros, que es en el invierno, pero en todo el mundo taurino. Eso es encomiable. Y los que más defensa hacen en estos tiempos de hostilidad contra las fiestas, de prohibiciones y restricciones, somos los aficionados, y me incluyo, como perteneciente al Círculo Taurino Amigo de la Dinastía Bienvenida. Nosotros siempre nos quejamos, y con razón, de que el estamento profesional estimamos que no adopta la obligación y la responsabilidad que tiene de ejercitar la defensa de la fiesta, la defensa de la tauromaquia, como debe ser, porque además la tauromaquia no es de ellos, de los profesionales actuales. Eso es un valor que se ha ido heredando, eso es un patrimonio cultural español, pues como la agenda, pues sí. Y para llegar a donde estamos, que ellos disfrutan de su prestigio, de su beneficio y de su situación, la fiesta no es de ellos. Han sido generaciones tras generaciones, sacrificio, esfuerzo, sangre, sudor y mucha tragedia y mucha gloria también. Entonces, le correspondería a los profesionales, el estamento profesional, ejercitarse más en la defensa de la fiesta nacional que la fiesta de los toros. Bueno, y aquí incluye, hablando del Círculo de Bienvenida, en esta agenda, a don Antonio Mejías Bienvenida. En el toro se lo han llamado de don a dos, a don Antonio Ordóñez, don Antonio Bienvenida, y con mucha razón. Y don Antonio Bienvenida pues es un símbolo, es el buque insignia de esa dinastía gloriosa que ha estado presente en los ruedos siglo y medio. Nos queda nuestro presidente actual, que es Miguel Mejía Bienvenida, que fue novillero, no llegó a tomar alternativa por circunstancias, pero que es un torero. Decía César Jalón, el famoso periodista, en aquellas tertulias habituales y célebres que se celebraban en los cafés de Madrid, en el Lyon, en el otro, en el Lardi. Entró un día y estaban discutiendo además eran tertulianos muy ilustres, que si la Bienvenida uno era mejor, que el otro era muy malo, que el otro era muy bueno. Y entonces Jalón clarito, que era con Corrochano, la máxima de la crítica taurina, en vida y para historia han quedado como tal, dice, no discutan más. Bienvenida hay muchos, hermanos, pero es igual. Allí donde ven ustedes en Bienvenida, en el ruedo o en la calle, estarán ustedes viendo a un torero. Y efectivamente, así fue siempre. Y Miguel Mejía Bienvenida, que fue novillero, es un torero. Y además se comporta como tal, porque lo que han tenido los Bienvenida de don Antonio Bienvenida, que viene reflejado en la agenda, ha sido su modelismo tanto taurino como social. Decían que eran toreros dentro y fuera de la plaza. Antonio era así. Digo Antonio porque ha sido el que más ha representado, el que más ha toreado, durante el que más tiempo ha estado, ¿no? Un torero de un prestigio extraordinario y ha sido torero de toreros y socialmente pues ha sido otro ejemplo. Antonio se le conoce. Antonio tenía un sentido trascendente de la vida y lo aplicaba en su vida privada, familiar, pública y en los toros. La imagen que daba siempre era de respeto, de compañerismo. Él fue presidente del Montepié Torero muchísimos años y a costa de su vida de prestigio organizó corridas de únicos padres solo a beneficio del Montepié Torero, hacía obras de caridad con mucha gente. Fíjese, Antonio Bienvenida toreó en el libro de Filiberto Mira,
consta que tuvieron 500 festivales benéficos. Hago énfasis lo de benéficos porque hace mucho tiempo que los festivales que se anuncian como benéficos, muchos no lo son. Otro tema que podríamos analizar. Y algunas veces costándole de su propio bolsillo a Antonio Bienvenida, eso es cierto. Y de la forma que murió, pues también se mitificó su figura. Bueno, pues nosotros siempre vamos por el ejemplo. Si constituimos esta asociación de Bienvenida, pues claro que sí, es por la fiesta, por promulgar sus valores, por defender la existencia de la fiesta, la corrida de toros, y además por dar a conocer los valores de la familia Bienvenida, que son ejemplares, han sido siempre ejemplares. Y eso también nuestro querido amigo Vidal pues lo refleja también en su agenda como a través de la figura de don Antonio Bienvenida. Bueno, pues ya no hablo más, hay que comer, así que doy las gracias a todos los presentes, a ustedes, y como siempre con el sentimiento que nos une a todos, que es decir, viva la tauromaquia y viva España. Iba a decir lo del vino. Lo dices tú ahora. Bueno, yo vuelvo a decir, os quiero dar las gracias primeramente a Zacarías, también a la alcaldesa y a todos los participantes. Juanjo, Jimena, Juan y Javier. Y nada más, y me he recordado ahora porque hace unos días me llamó Blanquita, estaba viendo las pinturas de ella y la dije, voy a ir a Aranjuez a verte. Esas pinturas son de una gran pintora y ese cuadro también, de Blanquita. Y una vez, Zacarías, cierra tú, anda y di lo que tengas que decir. No, yo, Vidal, únicamente en agradecimiento a todos tus esfuerzos y a todas tus venidas e idas, me gustaría que escuchásemos el pasodoble que te han dedicado, y un pasodoble que además tiene muchas reminiscencias de Villarramiel.